Y pasamos rápidamente a conocer a David Cerdá, la última ponencia de la mañana. Viene un plato fuerte, recomiendo quedarse. Es el momento de David Cerdá para hablar de ser esencia. Un fuerte aplauso para él. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias por la presentación preciosa. Muchas gracias por la invitación a hablar hoy de algo como la esencia. Bueno, érase una vez un congreso que se preparó hace muchos meses e Irene me llamó para nada menos y me lanzó este desafío, ¿no? Hablarles de la esencia y que tiene que ver con la educación. Antes que nada, una aclaración, soy filósofo, pero siempre que sale un filósofo hay cierta preocupación entre la gente que lo escucha. Personalmente no me considero un pensador, me considero un vividor, lo que pasa es que vividor ya está pillado el nombre. Quiero deciros que todo lo que os voy a contar voy a intentar que sea bajado a tierra y que lo podáis emplear pues, a partir del lunes. Esa es la idea, ¿no? No dar solamente ideas desde arriba, sino bajar las aplicaciones prácticas. ¿Cuál es para mí la esencia de un ser humano? Yo creo que hay dos palabras importantísimas que son dignidad y sentido. Y ya veréis que muchas de las cosas que voy a decir hoy son una continuación de lo que han dicho los demás. En primer lugar, ¿cómo distinguir esas cosas de los seres humanos, el sentido y la dignidad? Pues yo creo que debemos de fijarnos en dos cosas con las que se nos suele comparar últimamente, para mi gusto, demasiado, con los animales y con la inteligencia artificial o los robots, ¿no? Los seres humanos tenemos dignidad, los animales, los cuales me encantan. Tengo que decir que adoro los animales, no tengo animales porque tengo 3 niños, tenía que elegir y entonces preferí tener hijos, ¿eh? Los animales me encantan, pero los animales no tienen dignidad. Cuando alguna persona duda de eso e incluso quiere hablar de sus mascotas como si fueran miembros de su familia, les doy una pizza, ¿no? ¿Tú crees que le harías alguna vez a un ser humano, lo castrarías o le pondrías una correa para sacarlo a la calle? Bueno, pues ahí está la diferencia, ¿no? Un animal no tiene dignidad. Y luego la otra gran diferencia es el sentido. Los seres humanos necesitamos un sentido para vivir. Y tenemos sentido porque tenemos conciencia, tenemos sentimientos y tenemos cosas que las máquinas no tienen. Hace un par de veranos, un señor llamado Greg LeMond, un ingeniero de Google, charlando con una inteligencia artificial, un programa que se llamaba Lambda, dijo, y recibió mucha atención de la prensa, que Lambda tenía sentimientos y tenía conciencia, ¿no? Mucha gente se fascinó con aquello, yo me fasciné con la gente con la que sale este hombre normalmente los fines de semana, ¿no? O con quién se relaciona. Una persona que confunde una inteligencia artificial con una persona, pues tiene un problema personal. No, nosotros no lo tenemos. Bueno, ¿cómo llevar la dignidad y el sentido a la educación? Bueno, primero voy a empezar con la dignidad. La mejor definición que tengo, la mejor explicación para la dignidad, la hice en Ética para Valientes, y es la siguiente. Tenemos que imaginar que los seres humanos somos como montañas, ¿vale? Es decir, si nos miras a todos desde la base, somos todos iguales. Y eso es importantísimo. Cada persona, igual un criminal que un héroe o una heroína, tiene la misma dignidad. Yo creo que eso es una cosa fabulosa. La segunda es que cuando ascienden las montañas,
te das cuenta que hay personas mejores y peores y eso también es importante. Creo que hay un libro infinito que se llama El Quijote, que lo explica mejor que nadie, y fue el Quijote el que le decía a Sancho, Sancho, nadie es más que otro, sino si hace más que otro. Y entonces esas cosas son importantes. ¿Cómo llevar eso a la educación? Bueno, pues yo creo que el proyecto debe de llamarse honor ético, así lo he llamado yo. Creo que hay una palabra importantísima que recuperar, que es honor. El honor tiene una larga historia, una semántica muy amplia. Cuando yo fui a investigar qué podría ser el honor como base de la ética, bueno, pues hice una cosa un poco de cateto. Es verdad que a mí me gustan mucho los idiomas y, bueno, pues hablo bastantes y he traducido muchos. Y entonces se me ocurrió buscar la definición de la palabra honor en diccionarios de por ahí afuera. Pues busqué en el Oxford, en el Webster, el diccionario americano, en el Larousse francés, en el Langenscheidt alemán. Fui buscando definiciones y ninguna me satisfacía. Después de hacer todo ese camino, en mi caso no fue el camino del héroe, sino el camino del cateto, me fui al diccionario de la Real Academia de la Lengua, que en su primera acepción define honor como cualidad moral que lleva al cumplimiento de los propios deberes respecto al prójimo y uno mismo. Y ahí está todo. Fijaros que ahí está todo. Es una cualidad moral y consiste en el cumplimiento de los deberes respecto al prójimo y uno mismo. ¿Qué quiere decir con eso? Que hay una palabra importantísima a recuperar en la educación, que es deber. Creo que los derechos son muy importantes, pero hemos pecado de algo así como de derecholatría. O sea, hemos idolatrado los derechos y, sin embargo, hemos olvidado los deberes. Y los deberes son fundamentales. ¿En qué sentido? En que nos conectan con una historia que hace de nuestra vida importante. Cuando tú asumes deberes, lo llamamos responsabilidad, te das cuenta que hay un montón de cosas por las que merece la pena la vida. Y cuando te olvidas de los deberes, pues te olvidas muchas veces de las razones por las que merece la pena la vida. Se ha hablado antes aquí, se ha mencionado la importancia de los valores. Yo creo que los valores no tienen casi ningún papel en la educación moral de una persona. Esto sonará a muchas personas un poco llamativo, pero es así. Creo que hay gente que dice que tiene unos valores fabulosos y luego son personas lamentables y, por lo tanto, yo creo que los valores no cumplen ninguna misión. Sí lo cumplen los principios, las famosas líneas rojas, que casi todos entendemos y algunas personas hablan de ellas, pero no terminan de ponerlas, ¿no? ¿Por qué son importantes los deberes? Porque el deber no es un peso en el sentido que te impida avanzar en la vida. Todo lo contrario, es una cosa que te ata a las cosas importantes. Es decir, la vida sin peso, la vida, vamos a decir, el proyecto postmoderno de que todo sea muy fluido, lo que hace es prometerte unas alas a cambio de tus raíces y al final acabas sin nada. Necesitamos devolver el proyecto del deber a la educación. ¿Qué significa eso? Que hay un derecho a la educación, todo el mundo debería poder acceder a la educación, eso es seguro, pero también hay que entender que hay un deber de ser la persona más inteligente que uno pueda. Y que todos los medios que vosotros ponéis delante de los alumnos, y los padres también pagamos, y el Estado también se encarga de una parte, cuestan mucho conseguirlo, y ha costado muchísimo trabajo conseguirlo. Si los chavales no entienden que ellos tienen un deber de honrar todo eso con su estudio y con su trabajo, pues seguramente no va a funcionar. Más cosas importantes sobre la dignidad, el honor ético y los deberes. También se han mencionado las emociones, yo creo que las emociones son muy importantes, pero hay algo que es todavía más importante que las emociones, que son los sentimientos. Una emoción es una información, aquí lo ha descrito perfectamente. ¿Cuántas hay? Puede haber hasta 300, muchísimas, sí señor. Pero un sentimiento es lo que tú haces con esa emoción. ¿En qué lo conviertes? Voy a destacar tres sentimientos morales que me parecen fundamentales y ya veréis cómo de alguna manera se nos han ido olvidando, los hemos ido abandonando dentro del proyecto educativo. O por lo menos no los hemos desarrollado lo suficiente en los últimos tiempos, los hemos llegado a descuidar. Hay un sentimiento hacia abajo, un sentimiento horizontal y un sentimiento hacia arriba. Bien. ¿Cuál es el sentimiento hacia abajo? La vergüenza. Hay mucha gente que tiene problemas porque nunca se avergüenza de nada. Mi mujer es psicoterapeuta, casi todo lo que sé lo he aprendido de ella y lo de los libros han venido después. Aprovecho para dar un consejo a quien tenga alguna inquietud sobre su salud psicológica o su estado mental.
la mejor técnica que para eso es casarse con una psicóloga, ¿vale? Yo llevo 32 años con una y he perdido la cuenta del dinero que me he ahorrado. Bueno. ¿Qué he aprendido yo estando con Nuria sobre emociones y sentimientos? La vergüenza, cuando es una vergüenza injustificada, que me avergüence de mi cuerpo, por ejemplo, o que me avergüence de lo que los demás digan de mí, pues ciertamente es un problema. Pero hay una vergüenza importantísima, que es la que me hace sentir que me he equivocado. No sabéis cuánta gente está en terapia y con problemas psicológicos y después de que te cuentan su vida más o menos desastrosa y les preguntas, oye, y esto, bueno, yo lo volvería a hacer todo otra vez. Bueno, este es el problema, ¿no? El problema es no avergonzarse. Yo creo que los chavales y las chavalas tienen que avergonzarse de las cosas que hacen mal porque es la única manera de que una persona pueda aprender a tener una ética en la vida. El segundo sentimiento es la compasión. Es el sentimiento de que tenemos un igual delante. Cuando tengo un igual, pues lógicamente mi relación con esa persona es completamente distinta cuando pienso que estoy por encima o por abajo. Hay muchas personas ahí afuera con aparentemente grandes valores, pero también con cierta superioridad moral sobre los demás. Y lo que necesitamos es tener ese sentimiento de igualdad. Nadie es más que nadie, salvo si hace algo distinto. Y por último, la admiración. La admiración es un sentimiento importantísimo. Hay que tener grandes ejemplos. Yo creo que esa es una de las grandes vías para la educación de un corazón, tener ejemplos de personas a las que queramos parecernos. Y yo creo que vosotros, parte del gran trabajo que hacen los educadores es ser un ejemplo para los demás. Enseñamos matemáticas, enseñamos lengua, enseñamos muchas materias, pero sobre todo enseñamos el tipo de personas que son los profesores. Y por eso es fundamental que los profesores, tener los mejores profesores posibles en cualquier institución educativa. Otra cosa que creo que no ha funcionado, aparte de la educación emocional y la educación en valores. Ya digo que creo que ha faltado carne en todo ese camino. No les hemos ofrecido una vía de grandeza. Y yo creo que la dignidad es una espada que defiende la dignidad requiere la defensa de una espada que es el honor. Si ellos lo lanzamos a la gran aventura de la vida con la misión de que sean lo más felices que puedan, que cumplan sus sueños, que se realicen, lo que estamos creando es una bolsa de frustración enorme. Entre otras cosas porque es un proyecto, francamente, que no es para una persona joven. Imaginaros el panorama, ¿no? Tienes 16 años, 14, 18, lo que sea, te lanzan al mundo, te dicen que en principio nada es verdad ni es mentira, nada es bueno ni malo, todo es relativo, no existe nada que sea bello o que sea feo, todo es cuestión de gustos, y con ese proyecto te lanzan al proyecto de hazte una vida. ¿Qué es lo que ocurre? Ansiedad. Está todo el mundo hablando de la salud mental, y es un tema importantísimo, pero estamos hablando de los efectos y no de las causas. Y porque llevo 32 años al lado de una psicoterapeuta, puedo decir que gran parte del problema de la salud mental es un problema ético y no un problema puramente psicológico. Es decir, no hay tanta gente con un problema cerebral para entendernos, lo que hay mucha gente perdida. ¿Cómo les explicamos esta diferencia? Bueno, pues yo creo que dejar de lanzar ese proyecto sobre la felicidad, que es un proyecto, como digo, ansiógeno, y conectarle con algo que es el sentido, que enseguida lo comentaré. Fijaros la diferencia en la práctica. Me acuerdo de una anécdota muy conocida de la duquesa de Berry. La duquesa de Berry pues, tenía un amante en su séquito y se le ocurrió ir al ministro de Guerra a decirle, bueno, pues necesito que este chico me lo coloques en un buen puesto y que le des una buena situación. Yo creo que la respuesta del ministro de Guerra resume todo esto que estamos hablando. Él le dijo, duquesa, me haría muy feliz complaceros, pero mi deber es serviros y por lo tanto no lo voy a hacer. Tenemos que reconectar a la gente joven con el proyecto del deber, que es un proyecto grande y sobre todo que les va a sacar de su lugar más estrecho. Y ahora vamos con el sentido de la vida. Nunca me ha gustado mucho la expresión el sentido de la vida porque es un poco reductor. Yo creo que no hay el sentido sino los sentidos. Sin embargo, no son 1 millón. En concreto son 4. El bien, la verdad, el amor y la belleza. Si podemos conectar nuestros proyectos educativos, personales y de sociedad con el bien, la verdad, el amor y la belleza,
todo irá bien. Si lo queremos conectar con la felicidad, la autorrealización, etc., ocurrirá lo que estamos viendo. Somos el país del sol, del buen humor y el primer consumidor mundial per cápita en benzodiazepinas. Eso no tiene ningún sentido. Y es porque hemos olvidado ese proyecto, el bien, la verdad, el amor a la belleza. ¿Cómo se hace eso en una escuela o en un instituto? Porque hay que dar matemáticas, hay que dar lengua, hay que dar, bien, otro tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues yo creo que hay varias vías. La primera es qué tipo de profesores tenemos, si esos son columnas que ellos tengan. Lo segundo sería el liderazgo. Vosotros sois líderes de vuestros centros y vuestras comunidades. El estilo de liderazgo puede reflejar el bien, el amor, la verdad, la belleza, o no reflejarlo, como pues estando abierto al pensamiento crítico, por ejemplo. Es una manera de hacer a la verdad. Todo lo que hacéis porque vuestros centros sean sitios donde el alumno tenga un contacto con la belleza y con lo que es bello. La relación entre un profesor y un alumno, todo el mundo lo sabe, es una relación que es una relación amorosa, muy especial. La mentoría que se ha mencionado anteriormente, Gabriel. Todo eso es importantísimo. Luego está la cultura, ¿vale? Gabriel ha mencionado que la reputación era eso que hablan de ti cuando no estás en la sala. Mi definición de cultura es parecida. La cultura de un centro educativo, de una organización, es lo que ocurre cuando el jefe o la jefa nos está mirando. Y estamos aquí precisamente, y la historia de muchas de las escuelas que están hoy aquí, si no todas, es una historia de éxito, precisamente porque tienen ese tipo de cultura. Y por lo tanto hay que trabajarla. Las culturas no ocurren solas, pueden estropearse. Hay un trabajo muy importante que vosotros tenéis que hacer para que eso siga funcionando. ¿En qué se traduce todo esto que estoy hablando sobre el sentido y la dignidad? Bueno, se traduce en sentirnos parte de una historia. Y aquí vuelvo a tomar el hilo que ha dejado Gabriel. Como os he dicho, gran parte de la juventud que está sufriendo, recordemos que el año 2022 fue el primer año donde la primera causa de muerte en menores de 30 años pasó a ser el suicidio. Eso tampoco es ninguna broma, eso no es algo que podemos seguir adelante sin tratarlo de manera directa. Tiene que ver con con sentirse que no tienen ninguna historia a la que pertenecen. Y creo que el que mejor lo expresó fue Shakespeare en Macbeth. La vida es una sombra en marcha, es un mal actor que se pavonea y se agita una hora sobre el escenario, es un cuento contado por un idiota lleno de ruido, de furia, que no significa nada. Hay un montón de chavales que están justo ahí, están en el mundo sin una historia a la que conectarse. ¿Qué es lo que hemos visto en Valencia? Bueno, muchas cosas. Ha habido gente muy entretenida desde su sillón a ver si eran galgos o podencos los que estaban ayudando, ¿no? Ha habido gente clasificando a la gente si era de derecha o extrema derecha o más allá de la extrema derecha, ¿vale? Yo lo que he visto no es eso. Yo lo que he visto es mucha gente redescubriendo al prójimo. Mucha gente dejándose su dinero, su tiempo y redescubriendo que lo que nos hace tener ganas de vivir es precisamente participar en reducir el sufrimiento de los demás. Eso es lo que yo creo que ha ocurrido en Valencia. Y cada vez que lo descubrimos, pues a lo mejor hay gente que se pone nerviosa, porque descubren que no nos hacen tanta falta. No diré los nombres, ¿vale? Y cuando estamos juntos, empiezan a pasar cosas extrañas. ¿Qué ocurre? Vivimos en un mundo que hemos llamado el mundo más conectado de la historia, pero también es el menos vinculado de la historia. Y esta diferencia es muy importante. Una cosa es tener conexión y estar conectado, y otra cosa es tener vínculos. Hace muchos años no teníamos las tecnologías, contra las que no tengo, por supuesto, nada, si se usan bien, que tenemos ahora, pero a lo mejor en una familia, cuando estábamos 5 en una casa, estábamos 5 en una habitación, charlamos, hacíamos cosas. Hoy día en muchas familias son 5 individuos, cada uno en una habitación, delante de un teléfono móvil, comprando o interactuando con otra gente. Y eso no es una familia. Eso no son vínculos, eso son conexiones. ¿Qué es lo que tenemos entonces que hacer con la gente joven que tenemos, que esta grandísima responsabilidad que tenemos? Recordarles que lo que les hace sentir bien es sentirse vinculados a otras personas. Gabriel ha contado la fuerza de las historias. Yo creo que no hay ninguna historia más importante que la que nos contamos a nosotros mismos. ¿Pertenezco a algo? Pedro ha hablado de identidad. ¿Cuál es mi identidad? Mi identidad, hay dos maneras de buscarla, ¿vale? Hay una manera errónea, que es, por ejemplo, mi identidad, lo que me va a definir es mi orientación sexual.
bueno, es algo bastante superficial con respecto a lo que es una persona. O me va a definir, pues yo qué sé, mi equipo de fútbol, ¿no? La pasión del fútbol es fabulosa, pero que mi definición sea mi orientación sexual y ser del Real Madrid o del Atlético, pues no parece que sea algo que me vaya a llevar adelante. Sin embargo, definirme parte de una historia épica, precisamente, eso sí me va a hacer conectar con mi vida y me va a dar una base firme. ¿Cómo traduzco todas estas cosas que os he contado en, vamos a decir, 6 grandes medidas? Yo he intentado concretarlas en 6 grandes cosas que os podáis llevar para trabajar con ellas a partir de ahora. Muchas de ellas, ni que decir tiene, ya estáis trabajando, solamente puedo hacer algún retoque y ponerle un marco, porque estoy seguro que si estamos aquí es precisamente porque las vais a estar tratando, pero voy a intentar ponerle el foco en ellas. La primera es, tenemos que abandonar el proyecto de la empleabilidad en la educación. No nos ha llevado a ninguna parte, llevamos hablando de empleabilidad, pues yo no sé si 10, 15 años, y lo cierto es que no está mejorando ni siquiera la empleabilidad de la gente, ¿vale? Quiero decir, es una idea de esclavo. Imaginaros ir todos los días a un centro a aprender pues, historia, biología, etcétera. Oye, ¿tú qué haces aquí? Vengo aquí a intentar aprender algo para ver si el día de mañana alguien me da un empleo. ¿No? Es una idea triste y sobre todo no hace más empleo, es absurda. Segunda gran idea. Es decir, además tengo un mensaje con el problema demográfico que tenemos. Yo trabajo también en empresa. Todas las empresas con las que trabajo tienen ya hoy problemas de personal. Va a trabajar todo el mundo, ¿vale? Con lo cual eso deberíamos de quitárnoslo de la cabeza como preocupación. No hay gente, realmente hay un problema de gente ya. Imaginaros con el problema demográfico lo que va a pasar dentro de 10 o 15 años. Si no es la empleabilidad, lo segundo que tenemos que intentar ver es que las motivaciones que funcionan en los chavales son las motivaciones intrínsecas. Deberíamos tirar de esas, ¿vale? La empleabilidad es una motivación extrínseca, haré algo para que un día alguien me dé un trabajo, y la motivación intrínseca puede ser el orgullo, el afán de exploración, cierta vocación. Todo eso está a nuestra disposición. Y cada niño y cada niña es distinto, eso es cierto. De alguna manera tenemos que personalizar el mensaje. Tenemos que ofrecer cosas grandes, pero también personalizarlas. Bueno, motivaciones intrínsecas, fin de la empleabilidad. Y como he dicho antes también, por lo tanto, la felicidad para mí también es una motivación, una especie de motivación intrínseca. Nadie sabe muy bien en qué consiste y no parece que tenga un gran recorrido. La tercera gran idea es eso de educar. La etimología de educar la habéis tratado como 800 millones de veces, seguro, ¿vale? Pero la voy a recordar. Educar es conducir. Me interesa lo de la me interesa. Significa afuera. Afuera. Como extrovertido. Todo lo que empieza por es afuera. ¿Qué es lo que ocurre? Que la mayoría del proyecto de la cultura posmoderna ha sido un proyecto hacia adentro, de autorrealización, todo lo que empiece por auto, y cada vez he escuchado incluso autoliderazgo, que me parece una de las expresiones más idiotas de la historia, ¿vale? Autoliderazgo se ha llamado siempre gobernarse a uno mismo y es una cosa muy tonta, ¿no? Bueno, incluso hemos llegado lo propio y lo auto hasta tal efecto que hay una cosa ahora mismo que se llama sologamia. No sé si lo sabéis. Es gente que se está casando consigo misma, ¿vale? Yo solamente estoy deseando que llegue el divorcio, ¿vale? Será divertido. Será divertido. Hay gente que cree que es más fácil aguantarse uno mismo que aguantar a los demás y eso es erróneo. Eso es erróneo. Bueno, el proyecto es hacia afuera. ¿Quiere eso decir, y esto lo negaré delante de mi mujer, aunque lo he hablado con ella, que incluso hay gente que está yendo al psicólogo para hablar de sí misma? Hay gente que no necesita al psicólogo. Hay sobre todo lo que hay una inmensa soledad, eso sí tenemos que decirlo, pero el proyecto de ver si yo soy feliz, en mi introspección, y está raro que lo diga un filósofo, pero dentro no hay demasiadas cosas. Casi todo lo importante está en el mundo y en los demás. Entonces tenemos que conducirlos fuera de sí mismos y llevarlos hacia sitios interesantes. No a la empleabilidad, importancia a la motivación intrínseca, la educación. Y la cuarta idea es que nosotros cultivamos personas. Y no debemos olvidar lo que es el cultivo. Mira, yo tuve la suerte desde chico de trabajar en el campo. ¿Por qué? Pues mi padre era ingeniero agrónomo, ya se jubiló, profesor de universidad, pues con eso, como todo el mundo sabe, eso es clase baja, bajísima, con eso no te da para casi nada.
y él tenía un semillero. Entonces, él tuvo la buenísima decisión de a todos los hijos, yo soy el mayor, darnos muy poca paga, ¿vale? Pero poquísima. Cuando hablo de poca, yo creo que era 100 pesetas yo no sé si era al mes, a la semana, era poquísima. Entonces, él decía, bueno, esto es lo que tienes básico, y luego, si quieres más, tienes que ir al campo a trabajar y lo suerte es que me podía pagar. Entonces, pues íbamos al campo y desde los 10 años... Otra cosa que defiendo y seguramente me podrán encarcelar por ello, pero el trabajo infantil está muy bien, ¿vale? No pasa nada. Si está controlado, si no es explotación, si es tu propia familia, se aprenden un montón de cosas. Yo aprendí, por ejemplo, que una planta crece recia cuando se le pone una cosa que se le llama un tutor, se entutora, es decir, se le pone una varilla con cierta flexibilidad, pero que a la vez sea firme. Eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros debemos ser varillas para que esas plantas crezcan después fuertes y robustas. Creo que quien mejor lo explicó fue Stefan Zweig en El mundo de ayer, cuando decía, se preguntaba a sí mismo qué significa la cultura, sino obtener de la tosca materia de la vida ingredientes exquisitos, delicados, suaves, a través del arte y el amor. Yo creo que esa es nuestra función. Querer a nuestros alumnos no significa mentirles a nuestros alumnos. Hace algún tiempo tuvo una cierta polémica cuando daba clases de grado, ya no las doy, entre otras cosas por eso, porque se me ocurrió decir que los chavales que recibimos tienen problemas de atención y, por lo tanto, los dispositivos móviles no deberían estar en las clases, que me parecía un disparate incluso en clases de grado, ¿vale? A alguien le pareció eso muy mala idea porque me dijo que eso era no querer a mis alumnos y yo no estoy de acuerdo. Yo creo que querer a tus alumnos es saber cómo son y no mentirles sobre lo que nos gustaría que fueran. Hay un problema de atención gigantesco y, por lo tanto, sus mentes en formación necesitan que les demos el mejor cultivo, en el mejor terreno y que los reguemos con las mejores cosas. Si cultivamos personas, tenemos que tener en cuenta que hay cosas que son nucleares y no son transversales. Esta es mi quinta idea. Creo que hay dos cosas que hemos hecho mal por creer que eran transversales en la educación. El bien y la verdad. Empiezo con el bien. Todo esto que yo os he estado contando sobre la ética, o mi experiencia cuando recibo a chavales, pero no solo en 18, sino en posgrado con 30 años, incluso con 40 o directivos y más, es que hay mucha gente que no tiene ni siquiera puesto los elementos fundamentales sobre la ética, ¿vale? Sobre lo que está bien, sobre una ética que es objetiva y que es universal. La mayoría de ellos llegan con una idea pues, muy relativista del mundo. ¿Quién soy yo para hablar de lo que está bien y está mal? Cada uno tiene su idea, etcétera, etcétera. El relativismo es uno de los grandes enemigos que vamos a combatir en los próximos años, ya está aquí con nosotros, y por lo tanto yo creo que tenemos que mirarlo fijamente a los ojos y acabar con él. Tenemos que conseguir que la gente desarrolle lo básico sobre la conciencia, más allá de la asignatura de religión, que tiene además una componente, digamos, teológica, fundamental, que entienden que es el bien, que es la libertad, que es el deber, que es la responsabilidad, etc. Y el segundo proyecto creo que hemos abandonado porque es transversal, es decir, que está por ahí repartido. Para mí, transversal es una palabra que significa no vamos a hacer nada al respecto. Es pensamiento crítico y la búsqueda de la verdad. La búsqueda de la verdad, ¿vale? Sabes perfectamente que una ley no va a hacer nada sobre respecto cuando lo menciona 12 veces, que es las veces que la LOMLOE menciona pensamiento crítico. Sabes que no va a ocurrir nada cuando se menciona 12 veces, ¿vale? Necesitamos que ellos sepan lo básico sobre lógica, dialéctica, retórica y cognición. Muy sencillo. Que sepan montar un argumento de una manera sencilla. Que sepan conversar para buscar la verdad cooperativamente con los demás, no para vencer esta idea tan futbolística y tan idiota que hemos reflejado, tengo que decir, en el Congreso cada día, ¿no? A ver quién es capaz de imponerse al otro, no va de eso. Y luego la retórica, la capacidad de utilizar la palabra con belleza y saber expresarse a los demás. Por supuesto, abro paréntesis, todas esas herramientas son maravillosas para la empleabilidad, pero ni siquiera hay que buscarlas directamente. Hay que buscar precisamente... Y luego la cognición. ¿Cómo es posible que nuestros alumnos lleguen a la universidad sin saber cómo funciona su cerebro en lo básico? En lo más básico, ¿no? Yo creo que todo eso debería estar como una asignatura absolutamente nuclear en la formación, ¿vale? Y ya sé que no es nada popular pedir nuevas asignaturas entre centros educativos, pero creedme que esa falta la estamos viendo ahí afuera. Y por último, esperanza. Se ha mencionado la esperanza, incluso hemos escuchado una preciosa saeta, La esperanza de Triana, encantada por Diana. Y yo creo que la esperanza es un deber. No es un derecho, es un deber. Eso significa que quienes tratamos con, sobre todo, personas jóvenes, desde padres, educadores,
miembros de consejos directivos de centros educativos, no tenemos el derecho a desanimarnos. Da igual la cultura imperante, da igual las dificultades que tengamos que vencer, da igual que haya nacido un mundo nuevo, Internet, al que se saludó como una especie de biblioteca de Alejandría multiplicada por 100 y nos hemos dado cuenta que es un descampado donde hay cosas fabulosas, pero también hay cosas muy peligrosas. Da igual todo eso. Nosotros no tenemos derecho a desanimarnos, tenemos el deber de actuar. Termino con Dante. Es una buena manera de terminar. Hay una escena de la Divina Comedia que me gusta especialmente por el significado y por lo que tiene que ver con vosotros, que es cuando Catón, en el Purgatorio, ve como ascendiendo del infierno aparecen Dante y Virgilio. Como todos los que estamos aquí sabemos, venir del infierno y salir del infierno no es fácil y no suele ocurrir. Entonces, a Catón aquello le causa muchísima impresión, ¿no? Y se lo pregunta. Les dice, ¿quién os guió? ¿Qué luz habéis seguido para salir de la profunda noche eternamente negra del infierno? Alrededor nuestro hay muchos infiernos, de familias rotas, de gente que lo está pasando muy mal y de gente que tiene verdaderas dificultades. Yo creo que vosotros, y todos los que estamos aquí, debemos ser luz para los demás. Y luz sin plantarnos como los demás, si son galgos o si son podencos o cuál es la ideología de cualquiera, nosotros tenemos la obligación de ofrecer luz al mundo. Se habla mucho de liderazgo y de grandes líderes en grandes reuniones en muchos sitios del mundo. Yo creo que los verdaderos líderes que están cambiando el mundo están aquí delante nuestra y lo que os invito es que seáis luz para el mundo. Muchas gracias. 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 Te voy a preguntar, te voy a hacer preguntas, ¿vale? ¿Sí? 2 minutos. Muchas gracias. Hay muy poco tiempo para las preguntas porque nos tenemos que ir a comer, pero creo que merece la pena exprimir un poco más a David de todo lo que nos ha dicho. Has hablado de cosas que creo que son contraculturales, Sí. que tienen que ver con recuperar el deber, con buscar la verdad, con buscar la belleza, con hablar de virtudes y no de valores, en un mundo en el que va en la otra dirección. ¿Es posible que en el mundo educativo se pueda luchar contra como una corriente que a veces uno siente que le supera y que los alumnos están tan trabajados por ese ambiente cultural que apenas se ven resultados? Sí. No solo es posible, sino que es divertido. Vale. O sea, es mucho más divertido luchar contra... Será mi carácter desde pequeño, siempre llevando a la contraria, ¿no? Mi madre varias veces me quiso echar de casa, pero era muy joven. Yo creo que es muy divertido luchar contra lo que se nos opone cuando es falso. Segundo mensaje positivo, la verdad tiene un poder enorme y hace falta mucha violencia y mucha ideología para ocultarla, con lo cual, en el fondo, estamos a favor de corriente. Y la tercera es que el viento está cambiando y se nota bastante que el viento está cambiando, con lo cual, claro que sí. Muchísimas gracias, David Cerdá. Gracias. Muchísimas gracias por esta conferencia Gracias. tan iluminadora y tan contracultural. Gracias.